Vamos a ver algo sobre las mototrailers. Para empezar, vamos a ver videos sobre esta máquina para que nos ubiquemos mejor. Chao, hijo, pues.
En el video hemos visto dos tipos de máquinas. Las mototraillas son aquellas que tienen su sistema de locomoción propio, o sea, están unidos en la parte delantera del tractor y atrás la traila o caja. Pero en el video la mayor parte que hemos visto son las traillas. Las traillas son cajas que tienen todos los elementos para excavar, autocargarse, pero tienen que ser jaladas por un tractor. En el video veíamos que son jaladas por un tractor de orugas. Lo que debemos rescatar de las máquinas es que son capaces de excavar, de autocargarse, transportar y desparramar el material. O sea, solos hacen el ciclo total de excavación. Vamos a ver otro video más sobre el tema para ver con más claridad las mototraillas. That's not good. Hey! Can't do that. Entonces hemos visto una mototraila en una situación complicada, a punto de volcarse, pero con la ayuda de un tractor logra salir. Vamos a ir viendo un poco diapositivas sobre el tema. Estos equipos, las mototraillas que vemos en la diapositiva, decíamos, tienen, cuando son un solo equipo, una sola máquina, tienen en la parte delantera el tractor que está sobre un eje de ruedas neumáticas. Y en la parte trasera está la caja o traila.
Entonces, entre los dos forman un equipo que se llama mototrailers. Decíamos que estas máquinas tienen la ventaja de que son capaces de excavar, de autocargarse, de transportar, de desparramar el material y retornar otra vez al trabajo. Los neumáticos que se utilizan en estas máquinas son neumáticas o son ruedas neumáticas de gran tamaño, pero de baja presión. Aquí en la parte central de la traila tienen una hoja de corte, o sea, una cuchilla frontal, que es la que se penetra en el terreno para realizar la excavación. Y en esta parte tenemos la compuerta. Cuando va a excavar, se abre la compuerta, se le eleva hacia arriba y cuando se ha llenado la caja, la compuerta se activa y se cierra la parte donde está la hoja de corte. Entonces, normalmente las cuchillas de corte tienen un tamaño de unos 30 a 40 centímetros. Entonces, dependiendo de la dureza del material, van a poder penetrar en el terreno de 10 a 30 centímetros. La limitación de estas máquinas es que deben trabajar con materiales de granulometría fina, como sea arenas, arcillas, limos, etc. Pues por el espacio que queda entre la cuchilla y el ingreso del material a la máquina, no podría trabajar con piedras. Además, la hoja de corte es pequeña y no está diseñada para trabajar con materiales rocosos. Entonces va a ir excavando y simultáneamente el material va entrando dentro de la caja. Una vez que se ha llenado, se activa la compuerta, se llena y la máquina puede ir hacia el lugar donde se va a depositar el material. En ahí se activa otra vez la compuerta, se abre y va a ir saliendo el material de a poco. No va a dejar un solo montón, sino que lo va a desparramar en el terreno. Entonces, para que esta máquina tenga un buen rendimiento, tienen que trabajar, en primer lugar, en materiales de granulometría fina y de menor densidad. Entonces, van a poder ser eficientes cuando tengamos esas condiciones y además los terrenos sean planos, las plataformas sean amplias. Por el tamaño que tienen, no son versátiles, no se pueden hacer giros fácilmente. Entonces, para realizar su trabajo necesitan espacios amplios. Si tienen alguna pregunta. Entonces vamos a ver la productividad de las mototrailers. Va a depender de las dimensiones de la caja, y las dimensiones de la caja dependen de la potencia del motor. Mientras más grande sea la caja, la potencia requerida ha de ser mayor. Dependen de la dureza y la humedad del suelo. Entonces, cuando el suelo es blando, se va a cortar fácilmente y se va a llenar la caja. En cambio, si es duro, va a recorrer una distancia mayor para poder llenar la caja. Depende también de la velocidad que pueda alcanzar la máquina en la ida, cuando está cargada, y en el retorno, cuando regresa vacía. Lógicamente, de la distancia que existe entre el sector de corte y el sector donde se están dejando los materiales. Lógicamente, como es un equipo de transporte también, va a depender de las condiciones en que se encuentra el camino donde transita la máquina y finalmente de la habilidad del operador. Entonces vamos a partir también de una fórmula teórica que nos dice que la productividad teórica es igual a Q minúscula, que es el volumen de la caja. Ese volumen podemos determinar a través de la información del fabricante o a través de las dimensiones que tiene este elemento. Multiplicado por 60, que hemos dicho es un factor de conversión. 60 es minutos por hora y T es la duración del ciclo en minutos.
Aquí en esta tabla podemos ver la carga máxima que puede llenarse en la caja de la mototrail. Ahí tenemos modelos como el 621F, 631, 613, C, etc. Ustedes en la guía tienen una mayor cantidad de mototrailers y también de 2 o 3 marcas, además de Caterpillar. Entonces aquí si vemos que es una tabla parecida a las que hay en el texto, tenemos primero la marca y el modelo. Y el tipo de carga, dice estándar, es una máquina que va a trabajar normalmente, y en otras dice autocargable. Quiere decir que la potencia de su motor es suficiente para excavar y autocargarse. Hay otros modelos que requieren el empuje adicional de un tractor. La mototraila tiene un aditamento en la parte trasera donde se puede apoyar la hoja topadora del tractor. Dijimos que hay unas hojas topadoras que se llaman hojas amortiguadas, que justamente se utilizan para darle una mayor tracción a las mototrailas. En ese caso va a aparecer con tractor cuando se ven las tablas. O sea, hay estándar, autocargable y con tractor. Tenemos en la siguiente columna la potencia del motor, el dato que requerimos para verificar su carga de trabajo, dice carga útil máxima. Si vemos el primer modelo, el 621F, dice que su carga máxima es 21.775 kilos. Entonces, antes de calcular la productividad, vamos a verificar la carga que genera el material cuando está lleno en la caja. Lógicamente, para eso necesitamos información de la densidad suelta del material. Si considerando esa densidad y el volumen de la caja nos da mayor que esta carga, entonces tenemos que corregir. Entonces, utilizando la carga útil, vamos a sacar la capacidad colmada con la que puede trabajar. La capacidad colmada se refiere al volumen total que puede contener la caja o trailer. O sea, es cuando empieza a rebalsar el material. Tenemos otra información del ancho de corte, la profundidad de corte, la velocidad máxima. Esta velocidad máxima se refiere cuando la máquina se traslada de un lugar a otro, no en obra. Generalmente los caminos para ir de un lugar a otro han de ser buenos, incluso pueden ser vías pavimentadas. En esa situación puede desarrollar esa velocidad, pero cuando está en trabajo tenemos con carga y sin carga. Por ejemplo, el primer modelo puede desarrollar con carga una velocidad de 17 kilómetros por hora y cuando regresa vacía de 25 kilómetros por hora. Entonces aquí en la parte inferior de la tabla vemos una corrección, un ejemplo de corrección a la carga de trabajo. Dice que tenemos el modelo 631E que tiene un volumen colmado de 23.7 y una carga útil máxima de 34.020 kilos. Y nos dice que la densidad del material suelto con el que va a trabajar la máquina es de 1.580 kilos por metro cúbico. Entonces podemos sacar la carga de trabajo multiplicando el volumen de la traila por la densidad del material suelto. Si multiplicamos 23.7 por 1.580, que es la densidad del material. Y eso nos da una carga de trabajo de 37.446 kilos. Y vemos que esta carga es mayor a la carga útil máxima permitida para la máquina, que es 34.020 kilos. Entonces, como es mayor, tenemos que corregir. Entonces, para hacer la corrección, vamos a sacar un nuevo volumen para la trail. Ese volumen ha de ser igual a la carga permitida, a la carga útil máxima, que es 34.020, entre la densidad del material. Entonces, eso nos da un valor de 21.53 metros cúbicos.
Eso quiere decir que esta máquina con ese tipo de suelo no va a poder trabajar con la capacidad total de su traila, que es 23.7, sino que solo va a trabajar con 21.53 metros cúbicos. Si tienen alguna pregunta. Un dato importante que debemos calcular es la duración del ciclo de trabajo, cómo se va a ir desarrollando el trabajo de la máquina. Primero va a cargar, entonces vamos a tener un tiempo de carga que denominamos T-1. Esto ha de depender del volumen de la traila y de la dureza del material con el que está trabajando. Una vez que ha llenado la traila, la máquina se va a trasladar hasta el acopio donde se está dejando el material. Lógicamente, eso ha de ser igual a la distancia que existe entre el punto de corte y el punto de depósito, dividido entre la velocidad con carga. Luego, cuando llega al sitio, lo que va a hacer es esparcir, va a ir descargando de a poco, no hace una descarga violenta, sino que va esparciendo hasta terminar la descarga de todo el volumen. Ahí vamos a tener un tiempo T sub E que llamamos tiempo de esparcido y descarga. Una vez que ha esparcido, va a ser una operación de viraje de 180 grados y va a retornar. El retorno ha de ser la distancia que existe entre el punto de corte y el punto de acopio, dividido entre la velocidad de la máquina vacía, de la máquina sin carga. Entonces se va a dar un tiempo de virajes al empezar, o sea, cuando regresa al punto inicial, también va a ser un viraje de 180 grados. Entonces va a haber dos virajes, al principio y al final. Y el tiempo tenemos que calcular en minutos. Para la misma máquina, en la misma obra, el tiempo de carga, el tiempo de esparcido y el tiempo de virajes ha de ser el mismo, o sea, se va a ir repitiendo. Entonces podemos considerar que esos valores son constantes. Entonces estos tiempos van a variar de acuerdo a las condiciones de trabajo. Entonces hemos marcado en esta tabla referencial que también tiene en el texto que los tiempos de esparcido, virajes y de carga van a estar en función de las condiciones de trabajo, que podemos considerar excelentes, que normalmente eso no se va a dar, condiciones de trabajo promedio o desfavorables. En general vamos a utilizar promedio o desfavorable. Por ejemplo, para condiciones promedio, el tiempo de carga es 1.1 de minuto, el tiempo de esparcido 0.8 de minuto, y a los virajes le asignamos 0.7 de minuto. Entonces, la suma del tiempo de carga más el tiempo de esparcido y el tiempo de virajes denominamos tiempo fijo. Tiempo fijo porque es un valor que se va a repetir para la misma máquina y en la misma obra. En este caso sería 2.6. Entonces podemos decir que nuestro tiempo fijo en promedio va a ser 2.6 de minuto. En condiciones desfavorables sería 4 minutos. Y en condiciones excelentes, que es una condición utópica, serían 2 minutos. Por lo tanto, la duración del ciclo de trabajo de la mototraila ha de ser igual al tiempo fijo que obtenemos de esta tabla, más la distancia entre el punto de excavación y el acopio dividido sobre la velocidad con carga, más la misma distancia entre la velocidad de retorno. Si tienen preguntas. La productividad teórica, hemos dicho, no es una productividad real, sino tenemos que afectar con los factores que disminuyen la capacidad de producción de una máquina. Hemos visto que hay factores generales, donde hemos visto el factor T minúscula, que representa el aprovechamiento del tiempo.
sean los minutos efectivamente trabajados por hora transcurrida. Y hemos estado utilizando 50 minutos por hora transcurrida, o para los tractores hemos utilizado 50 minutos por hora transcurrida. 50 entre 60, que 60 los minutos de la hora nos da un valor de 0,83. Para la habilidad, la experiencia del operador, hemos puesto un factor de mano de obra que hemos denominado O, que en general hemos dicho que podemos utilizar un valor de 0,9. Y la altura sobre el nivel del mar, que es un factor que produce la pérdida de potencia del motor a partir de los 1000 metros. Dijimos que de 0 a 1000 metros no existe ninguna afectación en el aprovechamiento de la potencia de la máquina, pero a partir de 1000 hay una pérdida de potencia de 1% por cada 100 metros. Por eso veíamos que en el caso de Cochabamba, que es redondo, tiene 2.500 metros sobre el nivel del mar, o sea, 1.500 sobre el nivel del mar, la pérdida de potencia sería 15%. Y esa pérdida de potencia evaluamos en la producción de la máquina incrementando la duración del ciclo en ese mismo porcentaje. Como hay una pérdida de potencia del 15%, vamos a incrementar la duración del ciclo en 15%. Luego tenemos factores particulares, el factor de carga, la resistencia a la rodadura, el factor de material y el factor de pendiente. El factor de carga evalúa la cantidad de material que se derrama en el trayecto. Como las cargas que se hacen con la máquina son cargas colmadas, hay un pequeño porcentaje que se derrama cuando la máquina va del punto de corte al acopio. Entonces eso depende de la humedad del material, de la granulometría del material, etc. Luego tenemos la resistencia a la rodadura. Este factor ha de aparecer en los equipos que hacen transporte, como las volquetas, los camiones aguateros y las mototrailers. Este factor evalúa la dificultad o la resistencia que ofrece el terreno al movimiento de los neumáticos. Si tenemos una vía pavimentada, este factor ha de ser 1, porque no ha de perjudicar al movimiento de los neumáticos. En cambio, si es un terreno blando, las ruedas se van a meter o se van a hundir y se va a dificultar su trabajo. Entonces hay una resistencia al movimiento de las ruedas. Entonces, eso va a depender del estado en que se encuentre el camino por donde van a transitar las máquinas. Luego tenemos el factor de material, que tiene la misma interpretación que para los tractores. Evalúa la dificultad que ofrece el material a ser excavado. Entonces, un material duro va a tener un porcentaje o un valor de factor de material más bajo. En cambio, si tenemos una arena suelta o un suelo que ha sido previamente excavado o removido por el tractor, nuestro factor puede llegar a ser 1. Y luego tenemos el factor de pendiente, que hemos dicho que depende de si la máquina está en subida o en bajada. En el caso de los equipos de transporte, este factor se compensa, se equilibra, porque lo que es en la ida subida, en el retorno se vuelve bajada. Lógicamente que las subidas están en la ida, cuando la máquina está cargada, van a afectar más que cuando las pendientes de subida están en el retorno, cuando está de bajada. Entonces, podemos decir que en general el factor de pendiente se ha de compensar, porque lo que es subida de ida se vuelve de bajada en el retorno. Si tienen preguntas. Vamos a ver un poco las páginas donde están los factores.
se fijan en la guía, en la página 28, está la tabla de los tiempos fijos. Luego tenemos en la página 29 los factores de carga, el caso C, es el factor que hemos dicho que evalúa la pérdida de material en el trayecto. Ahí nos dice que si es arcilla va a tener un valor de 0,7, arcilla arenosa 0,8, arena 0,9, arcilla densa 0,65, una tierra magra 0,80. También tenemos una pequeña tabla para la resistencia a la rodadura. Dice si el terreno es plano y firme, 0,98, mal conservado pero firme, 0,95, la arena y grava suelta 0,90 y si fuera blando y sin conservación 0,85. Entonces vamos a utilizar esos valores referenciales, porque al hacer los cálculos no tenemos a la mano o no tenemos exactamente la información de cómo son las características de la obra. Si tienen preguntas. Vamos a hacer un ejercicio. Tienen que tener su texto para ir viendo, ¿no? Vamos a ver los datos del fabricante. En la página 111 tenemos modelos y características de mototrailers. Vamos a ver una mototrailer 623G que dice autocargado. ¿Qué datos necesitamos? Hemos dicho que necesitamos carga útil máxima de los datos del fabricante. Nos dice, ese modelo tiene una carga útil máxima de 24.950 kilos. Necesitamos la capacidad colmada de la tralla o caja, que hemos denominado Q minúscula. Para esa máquina nos dice 17.60 metros cúbicos. Luego necesitamos que la información del fabricante podemos utilizar las velocidades con carga y las velocidades de retorno. Dice la velocidad con carga igual a 17 kilómetros por hora. Y la velocidad de retorno 25. También kilómetros por hora. Esa es la información que vamos a reproducir de la información que nos da el fabricante. Tenemos que tener datos de la obra, que va a ser la distancia de trabajo. O sea, la distancia desde el punto de excavación hasta el lugar donde se deposita el material. Nos dicen que son 1.850 metros. La altura sobre el nivel del mar. Digamos Tarija, que sería 1.800 metros.
¿Qué más necesitamos? El factor de carga útil nos dice que 0,9. La resistencia a la rodadura también 0,9. Veremos la fórmula. Nos falta el factor de material. Ponemos 0,85. Luego necesitamos la densidad del material suelto. Nos dice que es 1540 kilos por metro cúbico. Si no anotamos pendiente, quiere decir que las pendientes se compensan o el terreno es plano. Entonces hemos dicho que lo primero que vamos a hacer es verificar la carga útil. Entonces sacamos la carga de trabajo. Hemos dicho va a ser igual al volumen de la caja, que es 17.6, multiplicado por la densidad del material suelto, que es 1540. ¿Cuánto sale eso? $27,104. Sí, es correcto. Y esto comparamos con el dato del fabricante, que dice que es 24,950. En este caso, la carga de trabajo es más y no se va a poder cumplir. Entonces hacemos una corrección al Q de trabajo, o sea, al volumen con el que va a trabajar efectivamente la máquina. Hemos dicho que va a ser igual a su carga útil, que es 24,950, dividido entre la densidad del material suelto, que es 1540. ¿Cuánto sale eso? Eh, 16.20, ingeniero. 16.20. Entonces esa máquina efectivamente va a trabajar con un volumen de 16.20 metros cúbicos. Luego sacamos la duración del ciclo. Hemos dicho que va a ser igual al tiempo fijo en condiciones promedio. ¿Cuánto era ese tiempo? Vale. Condiciones promedio hemos dicho 2.6 de minuto, que es la suma del tiempo de carga, el tiempo de esparcido y el tiempo de virajes. Sale ser el tiempo fijo 2.6 más la distancia de trabajo que hemos dicho 1850 metros.
más 1850 dividido entre las velocidades en metros minuto. ¿Cuánto va a ser? 17.000 entre 60. Esa sería la velocidad con carga. $283.33. 283.33. 33. Entonces vamos a trabajar en redondos, como es. Metros minuto no hay problema. Y 25.000 entre 60. $416.67. Aquí podemos redondear hacia arriba, ¿no? 417. ¿Y qué resultado obtenemos con eso? Todas las velocidades siempre van a estar en metros minuto. $13.57, ingeniero. Entonces esto es 13.57 de minuto. Entonces tenemos toda la información para sacar la productividad. Dicho que va a ser 60 por el volumen corregido de la trail, que es 16.20. Por los factores K/C, material, resistencia a la rodadura y el factor de eficiencia. Tenemos el K/C, el factor de acarreo 0,9, la resistencia a la rodadura también 0,9. El factor de material 0,85. Y la eficiencia del trabajo, hemos dicho que en general vamos a utilizar 0,83 para el aprovechamiento del tiempo y 0,9 para la habilidad del operador. La multiplicación de estos dos factores nos da 0,75. Esto ha de ser igual a 13,57 incrementado por la pérdida de potencia, que sería 1 más, si es 1800, quiere decir que estamos 800 sobre el valor límite para el aprovechamiento de potencia, entonces 0,08. O sea, hay una pérdida de potencia del 8%. ¿Cuánto da? $31.96, ingeniero. 31.96. Lo que tiene que estar claro es que con estas fórmulas en todas las máquinas la productividad que sacamos es en volumen suelto, es la cantidad de material que se acumula en la caja después de que la cuchilla de corte ha cortado el material. Entonces son metros cúbicos sueltos. Y para hacer compatibilidades con los volúmenes de trabajo necesitamos sacar volumen en banco. Para eso vamos a tener información del factor volumétrico. Dicho que se puede determinar en laboratorio o vamos a obtener de la información que nos den en el ejercicio. Tenemos un factor de material, un factor volumétrico de 0,86. Pues nuestra productividad en banco ha de ser 31,96
por 0,86. Contenido. 27.49, ingeniero. Entonces reduce considerablemente, pero son metros cúbicos en banco por hora. Entonces puede calcular de manera sencilla la productividad de estas máquinas. El día martes vamos a hacer ejercicios con tractores y con mototrailers otra vez. Mañana no vamos a pasar clases debido a que en el horario que tenemos está fijado el examen de mesa para los estudiantes que se han inscrito en esa modalidad. Ahora vamos a hacer el formulario de la primera parte que habíamos postergado la anterior clase. Antes, si tienen preguntas. Buenos días, ingeniero. ¿Podría explicar, por favor, la parte de la pérdida del 0.08? ¿A qué se debe? Hemos dicho que según las definiciones del fabricante, desde el nivel del mar hasta 1000 metros, las máquinas aprovechan el 100% de potencia. Y a partir de ahí hay una pérdida de potencia de 1% por cada 100 metros. O sea, va perdiendo 1%. Eso se debe a que la presión atmosférica hace que haya menos densidad de oxígeno, menos densidad de aire. Y el rendimiento de los motores está en función del oxígeno que absorben. Es por eso que a partir de 1000 metros, como la disminución de la presión atmosférica es considerable, entonces se considera esa pérdida de potencia. Entonces nosotros hemos dicho que estamos a 1800. De 1000 a 1800 tenemos 800 metros. Si tenemos una pérdida de 1% por cada 100, quiere decir que aquí estamos perdiendo el 8%. Entonces, este 8% de pérdida de potencia, hemos dicho que vamos a incrementar a la duración del ciclo. Por eso es que multiplicamos la duración del ciclo, que era 1357, por 1 más 0,08. O podríamos multiplicar directamente por 1.008. Entonces de ahí sale ese 0,08, que representa la pérdida de potencia que ocasiona la altura sobre el nivel del mar. Si tienen otras preguntas. Ingeniero, buen día. Buen Una día. consulta. El QB de ahí, ¿qué era? ¿Será que nos puede volver a explicar, por favor? Hemos dicho a un principio que en la ejecución de la obra se van transformando los volúmenes. El volumen tal como está en su sitio, que ha sido evaluado por el topógrafo a través de secciones transversales, pero sin alterar para nada el suelo, tenemos un volumen en banco, que es tal como está en la naturaleza. Pero una vez que ha entrado el equipo de excavación, en este caso la mototraila, lo que es al excavar está liberando las partículas. Entonces disminuye la densidad y aumenta el volumen. Entonces cuando calculamos productividad, estamos calculando la cantidad de material que se llena en la caja en cada ciclo de trabajo. Pero el material que está entrando en la caja ya es un material suelto, es un material alterado por el esfuerzo que ha hecho la mototraila. Es por eso que el resultado que vamos a tener en general va a ser en metros cúbicos sueltos, porque estamos midiendo el material suelto que ingresa a la traila. Pero para poder sacar, por ejemplo, en qué tiempo podemos realizar la excavación de un material de banco de 100.000 metros cúbicos, los 100.000 metros cúbicos están en banco. Entonces tenemos que compatibilizar nuestra productividad. Entonces para eso vamos a tener un dato.
Ustedes tienen también una tabla en el texto, de acuerdo al tipo de material. Pero en general vamos a tener el dato del factor volumétrico. Entonces el factor volumétrico nos convierte el material suelto en material en banco. Es por eso que vamos a multiplicar la productividad suelta por este factor volumétrico y obtenemos una productividad en banco. Decíamos que el factor volumétrico es igual al volumen en banco sobre el volumen suelto. Y siempre va a ser menor a 1. O también dijimos que va a ser la relación de la densidad suelta entre la densidad en banco. Y siempre va a ser menor a 1. Entonces de ahí sale este factor volumétrico. Si tienen preguntas. Gracias. Si no hay Una más última pregunta, por favor, Sí. ingeniero. ¿Puedes Adelante. repetir, por favor, la página en el texto del ejercicio? Lo de las tablas, ¿no? Este ejercicio no está en el texto. Lo que es importante, digamos, las características de los modelos de mototraillas están en los anexos en la página 111. Muchas gracias. Y de ahí van a copiar las características como las velocidades, la carga útil y el volumen de la traila, el Q minúsculo. Otras preguntas. Entonces voy a poner el formulario. Entonces ya tienen ya el formulario en la plataforma. Entonces es un cuestionario sencillo que podían hacerlo en 5 minutos, pero por ser la primera vez van a tener tiempo hasta 8:25 y automáticamente ya no les va a recibir después de 8:25. Pero tienen que mandar en el mismo formulario, no quiero fotografías, nada de eso. Entonces por eso estoy dando un tiempo amplio. Ponen las respuestas y lo dejan en la plataforma. Si tienen preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces yo me despido porque tengo que ir ahora, estoy en mi domicilio, tengo que ir al laboratorio. Entonces en el laboratorio voy a volver a revisar. Entonces de todas maneras llenan y tienen hasta
las 8:25. Después de las 8:25 ya no les va a permitir mandar el formulario. Buenos días y que les vaya bien. Sí, adelante. Pide acceso. Usted tiene que otorgar un acceso. Pero está con acceso. Voy a revisar de nuevo. Actualizarlo nomás y Ahora ya deberían ver. ¿Ya están mirando ahora? Sí, estamos bien en el formulario. Ya, entonces hasta 8:25. Buenos días y que les vaya bien. Hasta luego.